Hola, buen día. El día de hoy vamos a empezar las actividades de la unidad didáctica de psicología clínica, de fisioterapia y rehabilitación. Muy buenos días, jovencitos. Quien les habla es la licenciada Norma Gamboa Lizárraga. Y tengo bajo mi responsabilidad dictar el curso de psicología clínica. ¿Okay? Tengo que empezar con lo que es el sílabo de la unidad didáctica. Sabemos que el curso, las actividades se han reiniciado a partir del 15 de agosto de 2022 y culminan el 16 de diciembre del 2022. Entonces queda claro que son 16 semanas de actividades y luego vienen las evaluaciones finales y las recuperaciones según sea el caso. Esta unidad didáctica de psicología clínica pertenece al área de formación profesional especializada, siendo de carácter teórico, práctico, ayuda muchísimo al estudiante de fisioterapia y rehabilitación, los conocimientos básicos sobre el comportamiento y conductas del ser humano. Y sobre todo teniendo en cuenta todas las etapas evolutivas del hombre, ¿no? O sea, desde la niñez hasta la adultez y la vejez, ¿no? Que le van a permitir a ustedes, los alumnos, identificar las características psicológicas del ser humano para establecer una comunicación adecuada, resolver situaciones, porque siempre en el camino vamos a tener casos muy especiales en la atención a nuestros pacientes y sobre todo que van a haber muchas veces personas muy difíciles, incluso por el proceso de su enfermedad. Entonces vamos a ver que ustedes, los alumnos, sepan identificar las características psicológicas del ser humano para establecer una comunicación adecuada y resolver situaciones conflictivas, porque esto es muy importante. El futuro profesional de la salud tiene que aprender sobrellevar y resolver situaciones de conflictos en su área de desarrollo, ¿no? Y actuar en forma eficaz, oportuna, consigo mismo, con el paciente, la familia y la comunidad. Y el mundo que nos rodea totalmente. Entonces, su estudio comprende el desarrollo de la capacidad terminal, ¿ok? Entonces, esta unidad de competencia es conocer, identificar, utilizar técnicas para la asistencia adecuada de cada caso y bajo la prescripción del médico, ¿no? Capacidad de la unidad didáctica, asistir en evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de los factores que afecten a la salud mental y la conducta adaptativa de las personas. Los indicadores de logro que se quiere en esta unidad didáctica es que ustedes, los alumnos, comprendan los aspectos básicos del comportamiento humano en las diferentes etapas de desarrollo de las personas. Que sepan interpretar, analizar y evaluar la situación de salud mental de las personas y grupos de población. Comprendan los aspectos psicológicos básicos de la conducta humana y su relación con la bioética. Bien, entonces esto es muy importante y básico tenerlo presente. El contenido de nuestros sílabos es hoy día, por ejemplo, vamos a hablar todo lo que es la psicología clínica, su historia, conceptos. Historias, conceptos, ramas de la psicología, porque como todas las carreras, la psicología también se ha ido diversificando en especialidades, porque según sea el caso que tengan los pacientes, se envía al especialista dentro de estas carreras, ¿no? El segundo tema es la psicología clínica en sí. Aquí vamos a conversar, explicar todos los antecedentes históricos de la psicología clínica a nivel del Perú, ¿ya? O sea, primero es a nivel mundial y luego específicamente en nuestro país. Tercer punto o actividad va a ser método de instrumentos en la evaluación psicológica, y vamos a hablar de la observación que debemos desarrollar muy bien, en la entrevista que debemos realizarla, ok,
una historia clínica y un examen mental del paciente, ¿no? O sea, se va a hablar de todos esos instrumentos que nos van a ayudar a diagnosticar o aprender nosotros a poder identificar algún problema de salud mental en nuestros pacientes. El cuarto tema es sobre factores de comportamiento humano, que estos son compuestos por factores biológicos y factores ambientales. La quinta actividad es el comportamiento en las diversas etapas del desarrollo humano, como lo hemos venido mencionando en la etapa prenatal, incluso antes de que nazca nuestro hijo, la infancia, una vez que ya está aquí con nosotros, la niñez, ¿no? Que es muy importante y que todos sabemos que marca el desarrollo de la vida de las personas, ¿no? La adolescencia, la juventud, la adultez, la ancianidad, o que ahora hoy día lo llamamos tercera edad, ¿no? La actividad 6, vamos a tratar acerca de todos los procesos afectivos, definición, componentes, clasificación de las emociones, de los sentimientos, lo que sentimos nosotros, pasiones, motivaciones, toma de decisiones, que es muy importante en nuestra vida porque siempre estamos tomando decisiones, ¿no? Y nuestra autoestima, eso es muy importante también, conocernos a nosotros mismos. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, definitivamente vamos a tener problemas para ayudarnos a conocer a los demás, entenderlos, ¿no? Aquí lo que tratamos es de siempre reforzar y recordar que desarrollemos mucho lo que es la empatía, que viene a ser más que todo entender y tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro. La séptima actividad va a ser el proceso de socialización, que es muy importante, ¿no? Aquí vamos a ver la interacción social, los agentes de socialización, los grupos sociales, los conflictos sociales que surgen y que hoy día los estamos viendo. La octava actividad es la personalidad, es decir, lo que a ti te diferencia de otras personas, ¿no? La importancia de la misma, aspectos dimensionales de la anormalidad mental, ¿no? O sea, ya vienen problemas aquí. Y también promoción de la salud mental, que es básico en toda la sociedad. La actividad 10 trata acerca de la salud mental del niño. Aquí vamos a ver la niñez, la relación madre-hijo, porque esto es básico, importantísimo para que nosotros cuando criamos a nuestros hijos, esa relación sea muy, muy afianzada, con mucho amor, cariño y protección a nuestros hijos. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de la figura también del padre, que es muy importante en la crianza de nuestros hijos, la actitud de los padres, la importancia de la salud mental, ¿ya? Bueno, en la actividad 11 vamos a hablar acerca de la salud mental del adolescente. Aquí ya llegamos a una etapa en la cual vamos a conocer a nuestros queridos adolescentes, que muchas veces en esta etapa que van desarrollando ellos, hay cambios, ya cambios biológicos, hormonales, cambios psicoemocionales, y que muchas veces son los incomprendidos, ¿no? Del grupo. Entonces, ayudemos a entender de esta situación, porque nosotros también hemos sido adolescentes, entonces se nos va a facilitar esto a través de las pautas que se van a brindar en este tema, ¿no? También tenemos el tema de la actividad 12, aquí ya vamos a hablar en otra etapa, que es la salud mental del adulto. Vamos a hablar, por ejemplo, de etapas, características, desarrollo social y personalidad. Crisis a la mitad de la vida, que suelen presentarse en algunos casos, factores psicosociales, importancia de la salud mental. ¿Ven? Estamos afianzando mucho el valor que tiene la salud mental en nuestras vidas. En la actividad 13 vamos a tratar acerca de la salud mental del adulto mayor, desarrollo de la edad adulta, la personalidad, las relaciones interpersonales, la importancia de la salud mental en esta etapa de la vida. Y la psicopatología, en la actividad 14, aquí ya vienen los problemas, las enfermedades de tipo mental, ¿no? Aquí se va a hablar también una parte de la historia, los antecedentes históricos, de la psicopatología. Vamos a hablar todo lo que es lo normal y lo patológico para aprender a entender las diferencias en ambas. También principales trastornos mentales para conocerlos, calidad de vida de las personas, la definición, indicadores de esta calidad de vida. En la actividad 15 vamos a tratar el sexo y la sexualidad humana, vamos a hablar de todo lo que es la orientación, identidad social, expresiones, comportamiento sexual. En la actividad 16, que es la última actividad,
es la bioética, ¿no? ¿Cómo nació la bioética? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en el mundo para reconocer el nacimiento de esta bioética? Su definición, para conocerlo, sus principios, las corrientes, tendencias, ámbitos, bioética clínica, conceptos, principios bioéticos, modelos de los principios, ¿no? Bueno, aquí para probar el curso, más que todo, los recursos ya lo tenemos por la actividad Zoom, ¿no? Por este medio. Ahí en la plataforma ya yo he colocado toda la actividad. Cuando termine esta clase, yo voy a subir la clase allí a nuestra plataforma y ustedes la van a poder visualizar, ¿ok? Entonces, estos recursos nos van a permitir poder desarrollar nuestras actividades de la unidad didáctica. Vamos a poner videos en línea, bueno, ya yo en la plataforma también ya los he colocado, yo los invito que un día antes de nuestra clase ya vayan visualizándolos y pudiendo analizarlos y sobre todo entenderlos, cosa que nosotros ya cuando venimos a la clase podemos conversar. Presentaciones interactivas, a mí me encanta que el alumno participe, opine, y de tal manera que pregunte y lógicamente para ver qué es lo que entendió, qué no entendió. Para evaluarse, ustedes saben que tenemos presente mucho lo que es la presencia de ustedes, ¿no? El 30% de su presencia es muy importante porque el alumno que tenga menos del 30% de presencia sale definitivamente y automáticamente desaprobado. Entonces, la nota para poder aprobar esta unidad didáctica es 13, la nota mínima, ¿ya? Entonces, recordando todas estas pautas, no olvidemos estos puntos. Si hay alguna duda, por favor me la hacen presente. En la plataforma también he logrado colocar esta unidad. Este sílabus es un archivo que lo tienen allí ya en la plataforma. Tienen su horario, ya que en nuestro caso de psicología clínica es como los días miércoles, desde las 11:30 hasta la 1:30, ¿ya? De la tarde. Entonces recuerden eso, no lo olviden, tenemos una reunión los días miércoles de 11:30 a 1:30 de la tarde, no fallen, no lo olviden, que aquí yo los espero. Bien, entren ustedes a la plataforma y van a encontrar su horario, el sílabo, las actividades. Les he colocado videos tutoriales para que ustedes puedan apreciar y entender de qué vamos a conversar. Y por el motivo también de que ustedes los analicen y puedan opinar y traer sus opiniones personales para poderlas compartir con los compañeros, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir avanzando nuestra unidad didáctica. Bien, el día de hoy nos toca tratar acerca de todo lo que es la psicología clínica, ¿no? Hay un dicho muy popular, ¿no? Que nos dice que de poetas, médicos y locos todos tenemos un poco. Es un dicho muy popular que en realidad muchas veces lo vemos en la vida diaria, ¿no? Pero bueno, en realidad la psicología es una ciencia que nos permite conocer a las personas, conocerlas, tratarlas, interactuar con ellas, de tal manera que como profesionales de la salud podamos identificar algún problema que pueda presentar en las personas. Entonces, la psicología, y todos, en todo momento de nuestra vida, nosotros estamos aplicando la psicología. Por ejemplo, si tú tienes un conflicto con alguien, y la forma como tú te diriges a esa persona, cómo te expresas, cómo el tono de voz, tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal significa la forma como tú te expresas a través del cuerpo. Nosotros los humanos, por ejemplo, tenemos más comunicación a través del lenguaje corporal. Nuestros movimientos, nuestras facies, ¿no? En la cara, nuestras muecas, todo eso, delatan mucho de nuestros comportamientos, nuestras formas de pensar. Entonces hay que tener mucho y recordar siempre este lenguaje corporal, que hablamos más sin decir una palabra. Como por ejemplo hoy día yo me estoy expresando a través de la palabra,
Entonces, el lenguaje corporal puede decir mucho más que la misma palabra que estamos expresando en este momento. ¿Ya? Entonces, recuerden que entonces la psicología es una ciencia que ha ido creciendo, desarrollándose a través del tiempo y que está permitiendo a los profesionales diversificar especialidades y ampliándose en el campo clínico, ¿no? Entonces aquí, en la clase de hoy, vamos a visualizar y expresar estos cambios y cómo y de qué consiste esta carrera, esta especialidad de las ciencias de la salud. ¿Ya? Es muy importante. Hoy día, por ejemplo, con esto de la enfermedad del COVID, la pandemia, ha traído muchos problemas en las comunidades a nivel mundial. El confinamiento social, que hemos estado enclaustrados en nuestros hogares por mucho tiempo, se veía ya por venir, según lo decía y se proyectaba la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad mundial sobre los problemas de salud, decía de que se iban a presentar muchos casos de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, y sí, realmente hoy día, siglo XXI, año 2022, lo estamos visualizando. Entonces, jovencito, hay que tener presente la importancia de la salud mental en las personas. Y ustedes como profesionales de la salud saber identificar estos problemas para poder nosotros derivar a este paciente al profesional idóneo para tratar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, psicólogos y psiquiatras, ¿no? Son profesionales del campo de la salud, en la cual tienen una gran diferencia ambos en sus estudios. El psiquiatra, por ejemplo, es un médico que estudia 5 años, más 3 años de especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se especializa en psiquiatría y es el único profesional, ¿ya? El único profesional que, el único profesional que está capacitado para medicar, ¿no? O sea, él es el único profesional que nos va a poder indicar un tratamiento si identificó una enfermedad mental, un antipsicótico, un neuroléptico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, según el problema del paciente, el médico psiquiatra es el que identifica las enfermedades o los problemas que esté pasando el paciente, ¿ok? El psicólogo es un profesional que estudia psicología. O sea, también es una carrera en el campo de la salud, que es muy importante, y ellos evalúan todo lo que es la parte psicológica, emocional de las personas. Entonces, es muy importante tener presente estas diferencias entre ambos profesionales. Y como ya les decía el psicólogo, por ejemplo, si él detecta que el paciente no responde a la evaluación o, por ejemplo, evaluó y encontró que el paciente en sí no tiene una enfermedad psicoemocional, sino tiene una enfermedad de tipo mental, entonces, como ética profesional, él tiene que derivar a este paciente a un médico psiquiatra. ¿Y por qué? Porque es lógico, lo que necesita el paciente es atención de un médico que es la única persona capacitada para poderlo medicar, ¿ok? Entonces, esto es la diferencia, ¿no? Entre ambos profesionales, y bueno, nos vamos a lo que es nuestro campo, ¿no? Bien. Ahí está, psicología clínica, que es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Sus antecedentes, conceptos, ramas de esta interesante especialidad de las ciencias de la salud. Bien, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que, como le venía explicando, la psicología como ciencia de la salud es un campo muy amplio, porque incluso en el tiempo
se ha ido diversificando. Eso significa que esta carrera también, especialidad, se ha ido diversificando en ramas de especialidad, ¿no? Entonces, antiguamente no se sabía mucho de esto, de la psicología, pero ya en el siglo XIX, en el siglo XX, ya se fue conociendo mucho más, estudiando, incluso han existido personas que, como Sigmund Freud y otros personajes, que fueron creando métodos, sistemas, para poder identificar las enfermedades de tipo emocional, ¿no? Psicoemocional. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cabe recalcar que nosotros, las personas, somos seres biopsicosociales. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros en nuestra composición no solamente somos parte biológica, física, ¿no? Lo que vemos, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras manos, sino que también tenemos en nuestra composición, en nuestra forma, la parte psicológica, mental, la parte psicoemocional y también social. Entonces somos seres complejos. ¿Por qué? Porque la parte física es tu cuerpo, tu presentación, tu forma de ser, la parte mental, psicológica, cómo te desarrolla, cómo piensas, cómo actúas, ¿no? Si estás bien físicamente, estás mentalmente bien, orientada en tiempo, espacio y persona, y la parte social, porque todos conocemos que nosotros los humanos no podemos vivir aislados del mundo, siempre nosotros nos interrelacionamos con los demás. Aquí todas las personas poseemos conocimiento y los hemos ido adquiriendo a través de la experiencia directa, la observación, la información verbal, solo raramente por enseñanzas formales cuando ya seguimos una carrera de especialidad. O sea, la vida misma también nos enseña a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es más, a las personas que empiezan a cursar estas asignaturas de psicología, o sea, los que estudian estas carreras, no lo hacen partiendo de cero, porque ya de por sí ya vamos conociendo, ya se conocen ciertos conocimientos, ¿no? En la materia, ¿no? Aquí, por ejemplo, sabemos describir, explicar el propio comportamiento y el de las otras personas. También nos pueden anticipar o predecir la conducta de los demás. Sabe en qué momento es adecuado para decir algo y en qué momentos entender y sintonizar con lo que le sucede a otras personas, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos la empatía, como lo mencionábamos, ponernos en el lugar del otro, ¿ya? Ahora también, por ejemplo, el conocimiento psicológico natural, ¿no? Para ilustrar daremos unos ejemplos, ¿no? Interesada, por ejemplo, el conocimiento por el comportamiento de las personas, ¿no? Un estudiante trata de ampliar su conocimiento consultando textos de psicología y es muy posible que se decepcione a veces, muchas veces sucede esto, ¿no? Porque el lenguaje es muy distinto del que usualmente usamos nosotros, ¿no? Entonces, esta alumna, por ejemplo, ignora que se refiere a la mayoría de lo que es. Esto no solo ocurre en la psicología, también puede pasar en cualquier otra disciplina científica, ¿no? Es algo natural, ¿no? Entonces, otro ejemplo, un niño de pocos años que sepa montar bicicleta, sabe de física, porque el niño, por instinto incluso, sabe si se tropieza, se va a caer, se va a golpear, ¿no? Se va a lastimar. Entonces también, o sea, como es algo instintivo, ¿no? Dicho de otra forma, su comportamiento a tomar curva puede ser descrito muy bien por un texto de la materia, muchas veces, ¿no? O sea, es algo, en muchos casos, también innato, ¿no? La conclusión de estos ejemplos es que no hay un solo tipo de conocimiento, sino varios. El natural, por ejemplo, en psicología es también conocido como el sentido común, ¿ya? El sentido común que todas las personas tenemos. Y este está representado en la descripción de lo que sabe la persona. Es exclusivamente empírico, se adquiere por experiencia directa y en la solución de los problemas que presenta la realidad y la convivencia social. Entonces también vamos a ver, ahí lo vemos, y el conocimiento psicológico científico o disciplinario, es otro punto interesante que se entiende por psicología como ciencia, ¿no? Y está representado por el contenido de los textos y manuales de la disciplina, ¿ok? Entonces, se adquiere por enseñanza formal, el estudio de los textos y la comunicación con los miembros de la comunidad científica.
ninguno de ellos es mejor que el otro en términos absolutos, ¿no? Entonces, aquí vemos también que un investigador, por ejemplo, en psicología puede saber mucho del comportamiento humano, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, pero difícilmente este conocimiento le servirá para ganarse la vida como jugador de póker profesional. Es decir, se dan cuenta que son capacidades, habilidades que vamos teniendo en el camino de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, las diferencias entre los que tienen conocimiento de psicología natural y de psicología científica son en calidad, de acuerdo a cómo vamos preparándonos, ¿no? Muchas veces en psicología no es que los científicos sepan más, sino que saben cosas diferentes a lo que saben, a lo que nosotros conocemos, ¿no? Que no hemos estudiado, por decirte, una carrera especialmente que sea la psicología clínica. En la vida, muchas veces las experiencias, las vivencias, nos enseñan muchas cosas que nosotros vamos adquiriendo, aprendiendo, incluso vamos conociendo al comportamiento humano, incluso sin estudiar la psicología clínica. Por eso les digo, es algo natural, el sentido común que te lleva a conocerte a sí mismo y conocer a las demás personas, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Bien, por ejemplo, vamos a ver también unas diferencias entre el conocimiento psicológico natural y el conocimiento psicológico científico. Las principales diferencias entre estos dos tipos de conocimientos residen en, por ejemplo, vamos a ver el lenguaje. La diferencia radica en el nivel de generalidad de sus enunciados, ¿no? El lenguaje del conocimiento disciplinario científico es abstracto, se articula en enunciados, leyes y teorías referidos a clases generales. Vamos a ver que, por ejemplo, no se ocupa de lo que le sucede al individuo, particularmente en un contexto concreto, hablándolo así, de la interés del comportamiento de todos los individuos u objetos que compartan una determinada característica. Ahí es el conocimiento natural, es generalmente parcial. Ahí vemos que el conocimiento natural, como le estamos brindando, por su vinculación con las situaciones particulares, es decir, la exigencia de explicar de la misma forma fenómenos que pertenecen a una misma clase, ¿no? Muchas veces no es requisito del lenguaje natural, pero mientras que es una exigencia básica, el de los científicos, ¿ve? Ahora, el conocimiento científico, psicológico, científico, ¿no? Bueno, ya se va brindando a través del estudio de principios, ¿no? De principios que nos van enseñando y nos van preparando, ¿no? Con demostraciones. Los fines. El conocimiento científico genera conocimiento, lógicamente, un conocimiento natural, eficaz, ¿no? Ahí lo vemos también. Y bueno, en realidad, también a través de una metodología de estudio, a partir de lo cual se construye cada uno de los conocimientos, ¿no? Lo que hace lícita una afirmación dentro del ámbito científico en su fundamento. Las pruebas en que se basa la posibilidad de ser refutada, ¿no? O sea, se puedan cambiar. En la metodología, por ejemplo, a partir del cual se construye cada uno de todos estos métodos, se hace valer un procedimiento, ¿no? Una explicación, por ejemplo, ¿no? Hay un método natural y el método científico que nos van a permitir conocer y demostrar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, vemos el origen del término psicología, que esto es muy importante también. Sabemos que la palabra psicología, ¿no? La palabra psicología proviene de los términos griegos. Escúcheme, psique, alma, espíritu, ¿ven? Y logos, todos conocemos que se trata, tratado y estudio del alma y el espíritu, ¿ven? Entonces, nosotros sabemos que en nuestro idioma, el origen de las palabras se basa en dos grandes lenguas, la lengua madres como el latín y el griego, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia Psicológica, ¿no? Entonces esto significa que es un tratado, el estudio del alma, el espíritu, ¿no? O sea, la parte que es psicoemocional de las personas, ¿no? Entonces, es una ciencia o estudio de la mente y de la conducta de las personas, manera de sentir de nosotros mismos, de un individuo o de una colectividad, ¿no? Saber expresar sus emociones.
la capacidad que tenemos para conocer y comprender la psicología de una persona. Muchas personas no han ido a una universidad, a una escuela de psicología, pero la vida, la experiencia, los hace conocer más a las personas y a sí mismos. ¿Ya? Esto es muy interesante, ¿no? Bien, en cuanto al respecto a la historia de la psicología, como todas las ciencias que conocemos, la psicología empezó a ser reconocida, ¿no? Empezó a ser reconocida como disciplina científica distinguible de la filosofía o de la fisiología a fines del siglo XIX. Miren, ¿no? En los años 1800, finales del año 1800, ¿no? Entonces, tiene sus raíces en periodos más antiguos de la historia de la humanidad, ¿no? Existe antiguamente un papiro, o sea, eran unos escritos que dejaban los antiguos, un material muy especial, más o menos nos cuenta la historia que aproximadamente en el año 1550 antes de Cristo, imagínense, ¿no? Se encuentra una breve descripción de la depresión clínica, o sea, de las emociones de la persona. Siempre ha existido porque es parte de nuestras vidas, de nuestros comportamientos. Imagínense, estamos hablando de años antes de Cristo, 1550 antes de Cristo, antes de que viniera Cristo al mundo. Entonces, ya estas enfermedades en sí son parte muchas veces de la genética humana, ¿no? De los comportamientos también humanos. Entonces el texto está lleno de encantamientos, recetas mágicas para alejar demonios, porque antiguamente se pensaban que las personas que padecían problemas psicoemocionales o de la mente eran poseídos por demonios o eran personas embrujadas, ¿no? Eso es lo que se creía en aquellas épocas. Pero al pasar del tiempo se ha ido conociendo que no es así. Bien, existen muchas supersticiones y también se puede observar una larga tradición de práctica empírica y observación en este tipo de problemas. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, es muy importante conocerlo, ¿no? Bien. Vemos también que existen otras interrogantes, ¿no? Aquí ya vemos que Freud, ¿no? Que conocido, muy conocido como el padre del psicoanálisis, ¿no? Él ayudó muchísimo en el estudio de los comportamientos, del comportamiento humano, ¿no? A la parte psicoemocional. Él hacía estudios, regresiones, de tal manera que se llegaba al origen de algún problema psicoemocional que estaba padeciendo la persona. Entonces, aquí muchos hombres, por ejemplo, también René Descartes, un filósofo griego de aquella época, afirmaba que el cuerpo funcionaba como una máquina mecánica, distinguiéndola del alma, porque esta era independiente y la única alma tenía algunas ideas innatas, lo que decía él, ¿no? Entonces, y así por el estilo han ido floreciendo muchos estudiosos a través del tiempo que nos han ido describiendo y mejorando estos conceptos y estos conocimientos, ¿no? Entonces, Freud en el año 1900 estableció el método psicoanalítico, que es lo que lo hemos mencionado. John Watson en el año 1920, ya estamos hablando del siglo XX, publicó el ensayo que definía la escuela que se conocería como conductismo, ¿no? Son otros tipos, ya se van abriendo ya ciertas ramas, ciertas especialidades, ¿no? Vemos que el doctor Sigmund Freud creó su propia teoría del psicoanálisis, ¿no? Pues a él se le considera el padre del psicoanálisis. Todas estas teorías al final siguieron desarrollándose y Jean Piaget fue quien realizó una de las mayores aportaciones a la psicología del siglo XX, ¿no? Al desarrollar la teoría de la epistemología genética sobre la construcción del aspecto cognitivo del sistema psíquico, ¿no? O sea, la parte psicoemocional de las personas, ¿no? Según también su herencia, el medio ambiente donde nos desarrollamos, cómo influye en nuestra forma de actuar y de pensar. ¿Mm? Bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las principales escuelas psicológicas actuales, ¿no? Vamos a ver estos enfoques que son interesantísimos. Por ejemplo, vemos que en el enfoque conductista, Watson, que ya lo hemos mencionado, se centra en la conducta observable, o sea, él observa, ¿no? Y entonces él va viendo los comportamientos y en sus experimentos afirmaba que la conducta podría reducirse a cadenas de asociaciones, ¿no?
adquirida a través del condicionamiento, ¿no? Bien, por ejemplo, hablaba de postulado los psicólogos, estudian, por ejemplo, los sucesos ambientales, los estímulos y la conducta observable, ¿no? Y respuestas. Entonces, el tema central en la investigación es el aprendizaje a partir de la experiencia, ¿ok? Lo que significa que, por ejemplo, un niño aprende observando, jugando, ¿no? Todos sabemos que el crecimiento y desarrollo de un niño se basa en la observación, en el juego, en la estimulación. Hoy día se está dando mucho énfasis en ese desarrollo psicoemocional y motor del niño, ¿no? Porque lógicamente va a regir en toda su vida. Cuando tú estimulas a un niño en forma muy temprana, lo estás ayudando a que desarrolle todas sus capacidades de forma adecuada. Entonces, el ambiente es primordial en el aprendizaje, así es. Poniendo el ejemplo del mismo niño, ¿no? Cuando un niño está en un ambiente de amor, de cariño, de protección, se siente seguro y desarrolla sus habilidades y destrezas mucho mejor, ¿no? Que un niño que tristemente muchas veces es abandonado y que no siente ese amor, ese cariño y esa protección que necesitamos todas las personas para poder crecer y desarrollarnos en forma sana, ¿ya? Entonces, esto es muy importante conocerlo. Vemos un punto 2 que ve el enfoque cognitivo de estas escuelas psicológicas. Aquí nos habla, por ejemplo, creen, por ejemplo, que las reacciones intervienen en procesos mentales capaces de transformar la información proporcionada por ellos, ¿no? Entonces aquí habla de Miller, Pivan, Fodor, que son estudiosos, ¿no? Psicólogos que han ido mejorando este tipo de enfoque cognitivo, ¿no? Los cognitivistas creen que el efecto, la respuesta, intervienen en procesos mentales capaces de transformar la información proporcionada por ellos. Entonces aquí vemos, ahí está, vemos otro punto del enfoque, del punto de vista psicoanalítico. Aquí estamos hablando del doctor Sigmund Freud, del año 1856, del siglo XIX, hasta el año de 1939 que él falleció, ¿no? O sea, en el siglo XX. Fue el fundador del psicoanálisis, recordémoslo siempre así, y sus postulados de él se basaban, por ejemplo, ¿no? Que los problemas psicológicos están basados en experiencias traumáticas. En la infancia, muchas veces también de origen sexual y en deseos también insatisfechos. El objetivo de estudio son los procesos mentales inconscientes que determinan la conducta. El ser humano está dirigido por impulsos, ¿no? Su vida, sexo, muerte, etcétera, ¿no? Es algo natural en nuestras vidas. La energía psíquica tiende a satisfacer impulsos, muchas veces ya sea de forma real o muchas veces imaginaria, ¿no? El enfoque humanista, aquí vemos a Abraham Maslow, ¿no? El doctor Abraham Maslow estudió mucho acerca de todo lo que es las necesidades humanas, ¿no? Él hablaba de que, por ejemplo, había necesidades primordiales y otras que eran secundarias, ¿no? Por ejemplo, él hablaba, ¿no? Se basaba en esto de que en las necesidades de nosotros los humanos, por ejemplo, ustedes deciden entre, por ejemplo, si yo estoy muy cansado, o tengo hambre, o tengo sed, ¿cuál es una necesidad más básica en ese momento? El sueño, el descanso, ¿no? O tomar agua en ese momento. Yo creo que muchos dicen, no, yo tomo agua. Otros dicen, no, yo duermo primero y después me levanto a tomar agua. O sea, hay necesidades básicas, ¿no? Y también hay necesidades secundarias que pueden estar, ¿no? Entre comer y beber o descansar, ¿no? También ustedes están viendo. Entonces, habla de las necesidades fisiológicas del ser humano, ¿no? Abraham Maslow y Carl Rogers hablaron muchísimo, es una corriente dentro de la psicología, ¿no? Esta humanista, su objetivo es favorecer la autorrealización, ¿no? Buscando el equilibrio entre la propia vocación y la demanda de las instancias sociales, ¿no? Entonces, esta corriente dentro de la psicología nace como parte de un movimiento cultural más general en Estados Unidos en la década de los años 60, ¿no? Esa década fue un año de muchos cambios en el mundo.
¿no? Involucra también con planteamientos como la política, las artes y el movimiento social llamado contracultura. ¿Okay? Bien, también tenemos métodos científicos de introspección, análisis, producción literaria, intuición. La intuición nosotros los humanos la tenemos innata. Muchas personas la tienen más desarrolladas que otros. ¿Qué significa intuición dentro de ti mismo? ¿No? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que en un momento de la vida, ay, voy o no voy, ay, no sé, estoy insegura, como que sientes ciertas emociones que te dicen, no, mejor no vayas. Entonces, es como un ejemplo, ¿no? Entonces, al final decides no voy. Y realmente después te enteras que algo sucedió, algo pasó. Este desarrollo de estas sensaciones, estas emociones, es muy importante tomarlas en cuenta en nuestra vida, la intuición. Cuando una persona te miente, ir conociendo, viendo todos ciertos comportamientos, nos brinda mucho la intuición, nos ayuda muchísimo en esto, ¿no? Y bien, esta escuela Gestalt, ¿no? Del doctor, aquí los doctores Wertheimer, Holler y Koch, pues son apellidos muy difíciles de pronunciar, ¿no? Aquí vemos también que en esta es una escuela de psicología que se dedicó principalmente al estudio de la percepción, lo que tú percibes, ¿no? La parte, como les digo, emocional, ¿no? Frente a la asociación imperante de la escuela de Gestalt, postulaba que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma de configuración, o sea, como mental y no como mera suma de partes constitutivas. El todo no es igual a la suma de las partes, ¿no? O sea, era una escuela que se basaba en esos principios, ¿no? Bien, vamos a ver, como les explicaba, que la psicología a través del tiempo se ha ido diversificando en especialidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos de que el objetivo, ¿no? De muchos psicólogos clínicos, el psicólogo clínico es un profesional que va a evaluar, va a reunir toda una información, ¿no? De diagnóstico que consiste en la identificación del problema o trastorno psicológico que padezca, o emocionales que padezca el paciente. Aquí también lo que queremos es que a través de estos profesionales trabajemos mucho en equipo para la prevención de la salud, ¿no? O sea, brindar muchas técnicas, tácticas, conocimientos para hacer campañas de prevención en ansiedad y depresión, que son los problemas de salud mental que se están presentando muchísimos, en muchísimos casos van en aumento con respecto a la salud mental, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante que esta teoría psicológica de la psicología, ¿no? Entonces ahí tenemos, como hemos mencionado, la psicología general, que se encarga de todo el estudio de los comportamientos de los organismos individuales, sus procesos afectivos, intelectuales, emocionales y su sistema psicológico, ¿no? Entonces, vemos también que la psicología experimental habla de las técnicas de laboratorio, ¿no? Percepción, memoria, pensamiento, aprendizaje y sobre todo la resolución de problemas, ¿ya? Entonces son diferentes puntos, ¿no? Que es muy interesante irlo conociendo. En cuanto a la psicofisiología, es una tendencia, ¿no? De la psicología experimental que considera las funciones psíquicas desde el punto de vista fisiológico de las personas. Bien, también vemos el punto de la psicología social, que tiene, a su vez tienen ramas, ¿no? Que estudian cómo el entorno social influye directa o indirectamente en el comportamiento de los individuos, ¿no? O sea, de las personas, ¿no? Entonces, esta psicología social comprende diversas teorías que pueden ser clasificadas como teorías de equilibrios, ¿no? La psicología evolutiva, aquí habla del desarrollo al cambio psicológico que se da a lo largo de la vida, ¿no? Ya esa es evolución, pues, ¿no? Psicología de la personalidad, que estudia todo lo que nos caracteriza como individuos, o sea, nuestra propia personalidad, que busca entender cómo te comportas tú, qué influencias recibes durante tu desarrollo, cómo puede medirse o modificarse esta personalidad,
porque el profesional psicólogo en psicología ayuda muchísimo en su trabajo a ayudar a modificar, por ejemplo, la forma de pensar de las personas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando una persona está deprimida, piensa todo lo malo, que todo es malo, que todo le va a salir mal. Entonces, todo eso lo va grabando en su cerebro. El cerebro tiene un gran poder increíble que realmente le sale todo mal. Pero el psicólogo le dice, pero ¿por qué te sientes así? ¿Por qué piensas que todo te va a salir mal cuando tú has trabajado duro para que todo salga bien? Entonces le va ayudando a cambiar la forma de pensar, ¿no? De esa negativa a una forma más positiva. Y se han hecho estudios que demuestran que el cerebro humano, después de una sesión de psicología, ¿no? De una intervención psicológica, se ve que el cerebro del paciente se ve más activo, se ve diferente de cómo ingresó a la terapia, ¿no? Entonces, esas terapias de conversaciones, de psicoanálisis, ayudan muchísimo en mejorar nuestros comportamientos, de mejorar nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo vayamos conociendo, ¿no? Ya, entonces, ahí está. La psicología, por ejemplo, aplicada. Son actividades profesionales de los psicólogos que nos ayudan con test, sesiones de psicoterapia. Estas sesiones son muy importantes, como les explicaba, porque ayudan a las personas a cambiar de forma de pensar, en forma más positiva, ¿no? Una persona que piensa negativamente, que todo lo ve negativo, lo ayuda a cambiar esa forma de pensar. Vemos también la psicología, el campo de la psicología educativa, ¿no? Es una ciencia que identifica con dos campos de estudio. Por ejemplo, la psicología, que la estamos mencionando el día de hoy, conversando sobre ella, y las ciencias de la educación. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque nos va a permitir que estudien todos los mecanismos implicados en el aprendizaje de un sujeto y los factores que intervienen en los centros educativos y que influyen de forma indirecta en la enseñanza y el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Se encarga no solo del aprendizaje positivo, sino también del negativo. Bien, el psicólogo de la educación suele desarrollar su actividad profesional en los sistemas sociales dedicados a la educación en todos los niveles y modalidades durante el ciclo vital de la vida. Muchas empresas, institutos, universidades, escuelas, aquí llamamos colegios, necesitan la presencia de un psicólogo. ¿Por qué? Porque es el profesional idóneo para poder ayudar a los jóvenes, sobre todo, que se encuentran en la etapa de la adolescencia, ¿no? De la formación de sus emociones, en su forma de pensar, de actuar, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Entonces, en la ciencia de la educación, ¿no? Porque incluso, como le decía, la psicología se ha ido diversificando en especialidades. Existe también, pues, la psicología educativa, ¿no? Que es básico en estas empresas, ¿no? Que brindan educación. Entonces, es muy bueno también tener presente que la psicología clínica se encarga del estudio diagnóstico o tratamiento, ¿no? De problemas o trastornos psicológicos o de las conductas anormales de las personas, ¿eh? Bien, también vamos a ver que existen también un rama de psicología que trata acerca de los recursos humanos, ¿no? En la gestión de organizaciones. Se llaman recursos humanos al conjunto de empleados o colaboradores de esa organización, y lo más común es llamar así a la función que ocupa adquirir, desarrollar y emplear y retener a los colaboradores. O sea, aquí incluso las empresas mineras, las empresas de marketing, las empresas, las grandes industrias que conocemos hoy, necesitan de la presencia de este tipo de profesionales que se dedique a esta especialidad de recursos humanos, ¿no? Del tratado con las personas. Bien, también tenemos otra que es la psicología del deporte, ¿ya? La psicología del deporte es un estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte. Entonces ahí estamos hablando de los psicólogos organizacionales, ¿no? Cuando surgen conflictos en las empresas, ¿no? Cuando a veces sucede que el trabajador siente que lo están discriminando, que lo están tratando mal, que le pagan poco, y etcétera, etcétera, y a otros le pagan más, ¿no? Pero entonces el psicólogo organizacional ingresa en este campo
Y hay otra especialidad que es muy interesante, que es la psicología forense. La psicología forense trata de la investigación del comportamiento humano en el aspecto criminal, ¿entiende? Eh, hay, es una especialidad muy interesante con la cual muchas veces la policía de investigaciones trabaja con un psicólogo criminalística o forense, así se le llama. ¿Por qué? Porque es una persona que se especializa en este campo y que ve los comportamientos humanos, ¿no? Desde el punto de vista de la maldad. ¿Por qué mata? ¿Por qué asesina? ¿No? ¿Cuál es su forma de pensar? Y es increíble cómo un psicólogo forense saca una, un perfil psicológico del criminal. Es un campo muy, muy interesante, muy interesante. También tenemos, por ejemplo, el psicólogo en neuropsicología, ¿no? En su trabajo en ese campo de conducta, inteligencia, memoria, ¿no? Y sacan un diagnóstico clínico conductual. La psicología social, ¿no? Ahí también, en el ambiente social, investigación del comportamiento humano, la psicología del deporte, que ya le hemos mencionado, ¿no? La psicología del marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes han visto en las empresas cuando te venden algo, ¿no? Te quieren vender algo, un cosmético, un producto, tú ves cómo el marketing influye, ¿no? Incluso cuando te mandan catálogos y todo eso en la calle, a veces te brindan unos folletos, cómo el marketing utiliza mucho la presencia de las expresiones escritas, de los colores en la presentación de sus catálogos, y cómo la persona a la que están brindándole, porque están vendiendo ellos, se interesa por algo, ¿no? Que vio allí. Entonces, esa trata puede estar la psicología del cliente, del marketing, ¿no? Cómo llegar a las personas para que consuman mis productos, ¿ok? Ahí se habla del comportamiento del consumidor, ¿ya? Cuando encontramos personas que son adictas a las compras, ¿no? Que se dedican, oh, compran, compran, compran y no controlan sus impulsos. Esto es muy interesante. Aquí también tenemos métodos y, bueno, técnicas de investigación en la psicología, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de técnicas descriptivas, ¿no? Aquí el punto de vista de partida es una ciencia de la descripción, ¿no? Aquí en la vida cotidiana todos observamos, ¿no? Todos observamos y hacemos observaciones directas, comportamientos que pretendemos estudiar, por ejemplo, la agresividad en los alumnos, ¿no? Cuando hay un psicólogo educativo, ¿por qué es agresivo ese niño? ¿Por qué ataca a los demás? Y cuando le hace una entrevista, va llegando a la conclusión que este niño está pasando por un problema en el hogar, porque definitivamente el hogar, el medio ambiente donde nosotros nos desarrollamos es lo que forma nuestra personalidad, nuestros comportamientos, nuestras formas de actuar. Entonces tratemos de que nuestros hijos se desarrollen en ambientes agradables, positivos, de tal manera que sea parte de su formación, de su vida, ¿no? Y sea todo agradable y bonito, ¿no? Porque nosotros vamos a encontrar, o al menos el psicólogo educativo, va a ver que este niño es agresivo, que patea a sus amigos, que los lastima, que los ofende. Entonces hay que llegar al origen de esa agresividad. En estos casos el psicólogo llama a los padres, les hace una entrevista, incluso el psicólogo interviene también haciendo sesiones psicofamiliares, ¿no? De la familia, para ver el ambiente en que se desarrolla el niño, cómo son los padres también son agresivos, seguros de repente verbalmente, de repente físicamente, ¿no? Entonces es el ambiente en que se está desarrollando esa criatura, ese niño. Es muy bueno identificar eso, ¿no? Existen otras técnicas descriptivas como las observaciones de laboratorio, ¿no? Situaciones artificiales controladas, reacción al comportamiento molesto de un alumno, etcétera, ¿no? Vemos también dispositivos de evaluaciones, cuestionarios, entrevistas y pruebas psicológicas, test, ¿no? Estudios de casos, niños salvajes, porque son detalles íntimos de su desarrollo, cómo se fueron, en qué ambiente se están desarrollando, ¿no? Ya. Bien, ahí también vemos técnicas explicativas, ¿no? Técnicas explicativas
Mm. Aquí vemos, por ejemplo, aquí en estos métodos y técnicas, ¿no? Estudios también de correlación, ¿no? Análisis de relaciones causales. Se trata de encontrar factores asociados a ciertos tipos de conducta, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando se trata de correlaciones positivas, ¿no? Ahí en esas correlaciones positivas existen dos variables que van aumentando, disminuyendo al mismo tiempo cuando hace calor, se comen helados, por ejemplo, ¿no? O una correlación negativa si una variable aumenta y la otra disminuye. O sea, aquí se ve, por ejemplo, a mayor depresión, menor autoestima. Lógico. Se ha hecho investigaciones en personas deprimidas en la cual se ha visto que la autoestima de la persona deprimida está bienvenida menos. Entonces, el psicólogo detecta esto y trabaja en la autoestima de la persona afectada. Esto es muy importante, como les decía, en el psicoanálisis, en la psicoterapia, el psicólogo ayuda a las personas a cambiar su forma de pensar. Si viene con una forma negativa de pensar, en las sesiones, en cada sesión que va brindando el psicólogo, la persona va saliendo con otra forma de pensar. Es muy interesante esta parte, ¿no? Es bueno conocerla y poderla aplicar en nuestra vida, ¿no? Y bien, también vemos, por ejemplo, una conclusión errónea de casualidad. El que dos factores correlacionales no significa que uno cause al otro, ¿no? Pero que no permiten hacer predicciones para conocer mejor el comportamiento futuro, ¿no? O sea, la casualidad a veces sucede, pero no podemos tomarlo como algo básico, importante. Bueno, también los experimentos, ¿no? Aquí el método consiste en manipular un aspecto que resulta controlable, ¿ya? Y que llamaremos variable independiente, ¿ok? O sea, en este experimento eh, resulta controlable y que lo llamaremos variable independiente. ¿Para qué? Para analizar el efecto que produce el otro normalmente relacionado con la conducta y que llamaremos variable dependiente, ¿no? O sea, la acción, reacción de las personas, ¿no? Entonces, todo esto de la psicología es un campo muy amplio, ¿no? Que ha ido lógicamente mejorando y que sigue hasta ahora en el siglo XXI, sigue cambiando, llevándose por procesos, estudios de grupos de control, ¿no? Haciendo actividades normales, también se hacen estudios de grupos experimentales, que escuchando de un lugar, aparte la pieza de un piano, por ejemplo, realizan juntos el examen, después se contestarán el nuevo cuestionario, o sea, son investigaciones y estudios que se van haciendo, ¿no? En caso de que hubieran diferencias significativas en el grupo experimental, y no en el grupo de control. Entonces, todo esto se va a poder considerar que son debidas a la variable independiente. Esto se trata más que todo de estudios, ¿no? Se hacen encuestas para poder llegar a un excelente resultado de cómo funcionó este estudio. Pues se hacen estudios científicos de investigación que nos va a brindar, ¿no? Y nos está brindando muchas ayudas en cuanto a conocer mucho más profundo el comportamiento humano, ¿ya? Entonces, vemos que la psicología, todos, como les digo, en la vida personal, en la vida diaria, todos la aplicamos, todo el mundo, todas las personas, en algún momento de nuestras vidas, todo momento realmente estamos aplicando la psicología en nuestras vidas. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ya no lo olvidemos. Entonces, también recordemos que la salud mental, ¿no? La salud mental, como lo dice la OMS, es un bienestar emocional, psicológico y social, ¿no? Que afecta la forma como las personas, todas nosotros, cómo sentimos, actuamos cuando lidiamos con la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque les explicaba que somos seres biopsicosociales, somos seres complejos, ¿no? Y unos somos más que otros. Entonces, todo esto es muy interesante, ¿no? Y sobre todo que este conocimiento se basa en la salud mental, en que la persona que está bien salud mentalmente, su salud mental,
es una persona que trabaja, que produce, que está orientada en tiempo, espacio, persona, que sabe manejar sus emociones, sus miedos, sus ansiedades, etcétera, ¿no? Porque la ansiedad, la depresión, la vivimos todos en algún momento de nuestra vida, pero cuando estos problemas emocionales se van afianzando en nuestro comportamiento, ya viene a causar enfermedad, ¿no? La depresión y la ansiedad ya se venía viendo con esto de la pandemia del COVID-19. Realmente nos creó mucho malestar y aún hoy día todavía tenemos ciertas inseguridades, ciertas cositas que todavía nos va, no nos permite muchas veces llevar a cabo nuestras actividades en forma natural, normal, ¿no? Entonces hay que tener presente todo esto y poder, si nosotros necesitamos ayuda en algún momento, buscar, ¿ya? Hay que buscar ayuda si tú la necesitas, para eso están los profesionales de la salud, ¿no? De la salud mental, que gustosamente nos van a ayudar en estas situaciones, ¿no? Muy bien, yo les agradezco mucho su atención. Y entonces, si hay alguna pregunta, me la hacen llegar y deseo que así sea, porque de esa manera podemos aclarar alguna duda, alguna inquietud que tengamos, ¿no? Entonces, gustoso estoy a poder absorber sus inquietudes. Bien, y vayamos leyendo, estudiando. Ahí en la plataforma, en el sílabus también está. Les invito a que entren a la bibliografía, ¿no? Les he dejado una tarea en la plataforma en la cual ustedes van a poder ingresar a la biblioteca virtual. La biblioteca virtual es una herramienta excelente, se las recomiendo porque hay unos libros muy bonitos, muy interesantes sobre nuestra especialidad, este tema, esta unidad didáctica. Yo los invito a que ingresen, entren a los links que les voy dejando, de tal manera que ustedes puedan afianzar más sus conocimientos o tal vez las inquietudes que ustedes puedan presentar. El Instituto Yaleve tiene una excelente biblioteca virtual, chicos, aprovechen. Ustedes tienen sus correos personales, sus códigos o contraseñas que los ayudan a ingresar a la biblioteca. ¿Ya? Entonces, sepan, por favor, si tienen alguna dificultad, háganlo llegar a la coordinación de las carreras de salud y bueno, en el caso de nuestro curso, me lo hacen presente a mí personalmente. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles, a ver, el miércoles 24 de agosto, de 11:30 a 1:30 de la tarde, y les agradezco mucho su atención y su participación. Muy agradecido. Muy bien.